El estruendo no vino del Bernabéu, ni de la calle, ni siquiera de los altavoces de la prensa deportiva. El ruido que sacudió Madrid esa mañana vino de una puerta cerrada, desde la sala donde Florentino Pérez, con el rostro pétreo y un silencio más amenazante que cualquier grito, escuchaba lo que nunca quiso oír. Alguien dentro del Real Madrid había filtrado información interna, y el dedo apuntaba, directa o indirectamente, hacia el vestuario de Carlo Ancelotti. La tensión era tan espesa que, si alguien hubiera encendido un cigarro, el humo no habría subido. Se habría quedado flotando entre las miradas frías y los suspiros contenidos. Florentino, que siempre se había enorgullecido de mantener un club hermético, donde cada palabra se medía como si fuera un comunicado oficial del Vaticano, no podía creer que su propio castillo blanco tuviera goteras. El detonante había sido una filtración publicada en la madrugada anterior por un medio especializado que, sin dar nombres, afirmaba conocer detalles exactos de una conversación privada entre Ancelotti y su cuerpo técnico, en la que se discutía la alineación del próximo clásico. Lo más delicado, la relación de ciertos jugadores con la directiva. Nadie en el club lo negó, pero tampoco nadie supo cómo reaccionar cuando el presidente parecía en Valdebebas a las 7 de la mañana con el teléfono en la mano y una lista de nombres. «Aquí hay alguien que ha hablado de más», soltó con una calma que solo engañaba a los ingenuos. Los jugadores se miraban de reojo, los empleados caminaban con cuidado, y los periodistas que rondaban la entrada del recinto notaban algo distinto en el aire. Ni un saludo, ni una sonrisa, ni una palabra más alta que otra. Florentino había declarado la guerra al silencio, y en el Madrid, cuando el presidente se enfada, no hace falta gritar para que tiemble todo. La filtración parecía insignificante para un club acostumbrado a vivir en la tormenta mediática. Pero esta vez no era una simple anécdota de vestuario. Se trataba de información estratégica, de las tripas tácticas del equipo, de los movimientos que el cuerpo técnico planeaba para sorprender al Barcelona. Que eso llegara a la prensa no solo era una traición, era una humillación pública. El club que se jacta de ser el más poderoso del mundo había quedado expuesto como una empresa con fugas internas y deslealtades. Ancelotti, por su parte, mantenía la serenidad que lo caracteriza, esa mezcla de calma italiana y temple de acero que ha desactivado crisis mucho más grandes. Pero esta vez, el tono de Florentino no era el de un superior molesto. Era el de un hombre que siente que lo han desobedecido en su propia casa. La conversación entre ambos fue corta, según quienes estuvieron cerca de la puerta. El presidente preguntó 3 veces la misma cosa. ¿Sabes quién fue? Ancelotti, sin levantar la voz, respondió 3 veces lo mismo. No lo sé. Fue suficiente para que el silencio posterior pesara más que cualquier confesión. Los medios comenzaron a especular que si el informante era un miembro del cuerpo técnico, que si el propio club tenía una grieta en el departamento de comunicación, que si un jugador había hablado por despecho. El rumor más audaz señalaba incluso que alguien dentro de la directiva, cansado de las decisiones del técnico, había hecho llegar la información a propósito para debilitarlo. Florentino, hombre metódico y obsesionado con el control, ordenó una investigación interna. Se revisaron correos, mensajes, accesos a archivos confidenciales. Incluso se estudió la posibilidad de que los micrófonos de los periodistas en las conferencias estuvieran captando más de lo debido. En paralelo, el vestuario ardía. Algunos jugadores, sobre todo los jóvenes, estaban indignados. Otros, los veteranos, simplemente se encogían de hombros. Sabían que el club había pasado por crisis peores. Pero lo que nadie podía negar era que el ambiente se había contaminado. Ancelotti, con su característico estilo diplomático, intentó mantener el orden. En la siguiente charla técnica, miró a sus jugadores y dijo: «Aquí solo hay una manera de cerrar bocas, ganando». El problema es que, esa vez, ganar no bastaría, porque la grieta no estaba en el marcador, sino en la confianza. Florentino se sentía traicionado, y cuando un hombre que ha construido un imperio siente que lo han engañado, no busca culpables para castigarlos, busca responsables para reemplazarlos. Y en el Madrid, la línea entre una cosa y otra puede ser tan fina como una tarjeta roja en el minuto 90. Las cámaras de televisión captaron un detalle revelador días después. En el palco, Florentino no miró ni una sola vez hacia el banquillo, ni siquiera cuando el equipo marcó. En otras épocas, el presidente habría sonreído o habría levantado una ceja de satisfacción. Pero esta vez, nada. Solo una expresión inmutable, casi glacial, mientras tomaba notas en un pequeño cuaderno negro. Los que lo conocen aseguran que cuando el presidente anota en silencio, algo se está moviendo detrás del telón. Mientras tanto, la prensa internacional hacía leña del árbol caído.
En Italia, los titulares hablaban de un golpe de Estado blanco. En Inglaterra, se hablaba de un fracture incide Real Madrid Royal House. Y en España, los programas nocturnos vivían su particular festín. Tertulianos gritando, exjugadores opinando, analistas sacando archivos de viejas tensiones entre Florentino y otros entrenadores. El tema se convirtió en el epicentro mediático de la semana. Y claro, tú que estás escuchando esto, ya te imaginas. Si esto te parece intenso, suscríbete, porque lo que viene después es digno de una película de espionaje dentro del club más poderoso del mundo. El foco de la investigación se estrechó. Un periodista muy cercano al entorno del equipo publicó un detalle inquietante. La filtración incluía términos técnicos que solo se usaban en los informes tácticos internos. Eso significaba que quien había hablado no era un simple empleado de mantenimiento ni un administrativo de oficina. Era alguien con acceso directo al corazón del trabajo del cuerpo técnico. Florentino ordenó medidas drásticas, nuevas normas de confidencialidad, renovación de credenciales, revisión de dispositivos electrónicos y algo que en el club no se veía desde hacía más de una década, reuniones individuales con cada miembro del staff. Ancelotti empezó a notar el peso del control. No era un hombre de confrontación, pero tampoco de sumisión. En privado, algunos allegados decían que el técnico estaba cansado de las constantes filtraciones mediáticas y de la sensación de vigilancia. No se puede trabajar si todos sospechan de todos, comentó en voz baja tras una sesión de entrenamiento. Pero lo cierto es que el daño ya estaba hecho. El rumor del distanciamiento entre él y Florentino corría por toda la ciudad. En los despachos, algunos directivos comenzaron a moverse. El círculo cercano al presidente filtró, irónicamente, otra filtración más, que Florentino estaba valorando alternativas en caso de tener que tomar decisiones difíciles al final de la temporada. Los nombres que sonaban eran los de siempre. Un técnico joven con hambre, un exjugador con carisma, algún estratega extranjero con perfil mediático. Nada nuevo, pero suficiente para hacer tambalear la estabilidad del italiano. Los analistas deportivos empezaron a comparar la situación con la que vivieron Mourinho o Benítez en sus últimos meses. Mismo patrón, desgaste interno, falta de confianza, filtraciones y ruido. Pero lo que pocos recordaban era que Ancelotti ya había vivido algo similar en su primera etapa y que, a diferencia de otros, había sabido salir por la puerta grande. Sin embargo, ahora el escenario era distinto. Florentino no era el mismo. Más pragmático, más impaciente, más exigente. Durante un entrenamiento cerrado, ocurrió algo que solo unos pocos vieron. Florentino se presentó sin previo aviso en el campo, observó el trabajo durante media hora y se marchó sin decir palabra. Un gesto que muchos interpretaron como una inspección personal. Ancelotti, al notar su presencia, continuó con normalidad, pero en su rostro se notaba el peso del momento. Después de todo, no hay nada más incómodo que dirigir sabiendo que te están evaluando como si fueras un becario. El punto de quiebre llegó cuando, días después, un medio reveló fragmentos textuales de una conversación entre el presidente y el entrenador donde se mencionaban nombres concretos de jugadores intocables. Eso era dinamita pura. Florentino no solo se enfureció por la publicación, sino porque, de nuevo, la prensa tenía detalles que solo podían venir de adentro. El presidente estalló, literalmente. Esa misma tarde, convocó una reunión urgente con los directivos más cercanos. La orden fue clara. Quiero saber quién está filtrando, y lo quiero saber ya. La maquinaria blanca se puso en marcha. Se habló incluso de contratar a una empresa de ciberseguridad para rastrear las comunicaciones internas. Algunos empleados fueron apartados temporalmente. Los jugadores fueron instruidos para no hablar con nadie fuera del club, ni siquiera con sus agentes. Lo que debía ser una temporada tranquila se convirtió en un thriller corporativo con tintes de paranoia. Aún así, el equipo seguía ganando, porque en el campo los futbolistas se movían como si nada ocurriera. Pero el verdadero partido se jugaba en los despachos. Y ese, Florentino no lo pierde fácilmente. Las sospechas empezaron a centrarse en un asistente del cuerpo técnico, un hombre discreto, trabajador, pero con vínculos antiguos con algunos periodistas. Nadie lo acusó abiertamente, pero el ambiente lo empujó al borde. Finalmente, pidió una reunión con Ancelotti. Según se dice, le confesó que había hablado más de la cuenta en una comida privada. No había vendido información, pero se había confirmado ciertos rumores que luego se exageraron. La noticia llegó al presidente, que no aceptó matices. Para él, una filtración es una traición. Punto.
La cabeza del asistente rodó en cuestión de horas. Sin embargo, lejos de cerrar la crisis, la decisión abrió un debate dentro del club. ¿Era realmente el culpable o solo un chivo expiatorio para calmar las aguas? Ancelotti no lo dijo en público, pero su mirada en la siguiente rueda de prensa lo decía todo. La relación entre el técnico y Florentino se volvió distante, funcional. Hablaban lo justo y necesario. Cada reunión era más corta, más fría, más medida. En las imágenes del palco, el presidente seguía con su expresión de piedra, mientras el entrenador, fiel a su estilo, respondía con una media sonrisa que no convencía a nadie. Los medios olieron sangre. Algunos hablaron de una ruptura inminente, otros de desgaste institucional. Lo cierto es que el Real Madrid, ese club acostumbrado a que los conflictos se resuelvan ganando títulos, ahora tenía un enemigo que no se podía vencer en el campo: la desconfianza. Y aquí hay algo que merece pausa, porque en el fútbol, la confianza no se compra con dinero ni se gana con goles. Se construye con gestos, con miradas, con silencios que dicen más que las palabras. Y en este caso, tanto Florentino como Ancelotti estaban atrapados en un juego donde cada gesto era analizado como si fuera una jugada táctica. Los meses pasaron, la investigación se cerró oficialmente, pero nadie creyó que el presidente hubiera olvidado el asunto. Florentino es un hombre que archiva rencores como si fueran contratos, y lo saca cuando el calendario lo permite. Ancelotti, por su parte, siguió trabajando con la elegancia que lo distingue, consciente de que su futuro no dependía solo de los resultados, sino del grado de confianza que aún quedara en el aire. Y claro, mientras todo eso pasaba, la prensa seguía haciendo su agosto. Cada gesto del presidente, cada mirada del técnico, cada palabra fuera de lugar se convertía en portada. Los aficionados, divididos entre los que defendían al entrenador y los que confiaban ciegamente en Florentino, vivían el drama como si fuera una serie semanal. Y si tú también estás siguiendo esta historia con el corazón en la boca, dale al botón de suscribirte, porque las siguientes escenas prometen más giros que un thriller político. La temporada terminó con un título, pero ni siquiera eso calmó las aguas. En el despacho del presidente, la sensación era clara. El club había ganado en el campo, pero perdido el control fuera de él. Y para Florentino, el control es la esencia del éxito. Los días posteriores a la final fueron extrañamente fríos. Las celebraciones oficiales se mantuvieron, pero en los pasillos del Bernabéu se respiraba una tensión que ni las copas podían borrar. El verano trajo rumores de cambios. Algunos decían que Ancelotti se marcharía por decisión propia. Otros, que el club ya había iniciado contactos con su reemplazo. Florentino, fiel a su estilo, guardaba silencio. Pero todos sabían que, cuando el presidente calla, el silencio no es calma, sino preludio. La filtración, ese pequeño detalle que empezó como una noticia menor, había desencadenado una tormenta institucional. Y aunque el tiempo pareció cerrar la herida, en realidad dejó una cicatriz que sigue recordando al club que, en el fútbol moderno, los enemigos no siempre vienen vestidos de otro color. A veces, están en tu propio vestuario. Porque si algo quedó claro en toda esta historia es que el poder, incluso en el fútbol, se sostiene en la confianza. Y cuando la confianza se quiebra, ni los títulos, ni las victorias, ni los himnos pueden tapar el eco del silencio que queda atrás. Florentino lo sabe. Ancelotti también. Y el Madrid, ese gigante que todo lo ve y todo lo guarda, continúa su marcha, impecable por fuera, pero con un secreto que seguirá susurrando entre las paredes de Valdebebas mucho tiempo después de que las cámaras se apaguen. Porque ese silencio no era cualquier silencio. Era el tipo de silencio que se queda pegado a las paredes, que pesa los pasillos y que convierte cada saludo en una coreografía ensayada. Los empleados del club comenzaron a notar cómo el ambiente, antes casi ceremonial, se había vuelto más denso, más tenso. En las oficinas del Bernabéu ya no se escuchaban las risas nerviosas de los días previos a los partidos ni el sonido de las conversaciones distendidas en la cafetería interna. Ahora todo se hacía con una discreción casi religiosa. Cada palabra, cada gesto, cada correo electrónico parecía pasar por un filtro invisible. Y no porque alguien lo ordenara explícitamente, sino porque todos sabían que el clima había cambiado. Los veteranos del club, los que llevan décadas sobreviviendo a entrenadores, presidentes y revoluciones internas, reconocieron al instante ese olor. El del miedo elegante, el miedo que se disfraza de prudencia. Uno de ellos lo resumió con una frase lapidaria: aquí ya nadie confía ni en el aire que respira. Y no era una exageración. En las reuniones,
Las conversaciones que antes se daban con naturalidad ahora se reducían a frases cortas, respuestas calculadas. En Valdebebas, incluso el sonido de una puerta cerrándose podía hacer que más de uno levantara la cabeza con sobresalto. El silencio del que hablábamos antes se había convertido, sin que nadie lo dijera, en un protagonista más. Florentino lo imponía sin necesidad de discursos, y Ancelotti lo aceptaba sin protestar. Pero entre ambos había una comunicación muda, una especie de duelo sin palabras. El presidente, con su habitual serenidad ejecutiva, pasaba por el club como un arquitecto que inspecciona una obra terminada, mientras el entrenador, con la misma calma que ha conquistado vestuarios imposibles, actuaba como si todo estuviera bajo control. Pero ninguno de los dos creía de verdad que lo estuviera. En el vestuario, la situación no era mejor. Los jugadores, aunque concentrados en el rendimiento, empezaron a dividirse en pequeños grupos. Algunos se mantenían leales a Ancelotti, confiando en su trato humano y su experiencia. Otros, más cercanos a la cúpula, preferían mantenerse al margen, por si las cosas se torcían. El resultado era un vestuario funcional pero frío, profesional pero distante. Los abrazos tras los goles seguían existiendo, claro, pero con una energía distinta, más automática, menos sincera. El cuerpo técnico, por su parte, operaba bajo una presión invisible. Cada sesión de entrenamiento debía ser impecable, cada informe táctico redactado con el doble de cuidado. Se revisaban los documentos 3 veces antes de enviarlos. Se prohibieron las conversaciones informales con los medios, en algunos casos, hasta se pidió firmar acuerdos de confidencialidad adicionales. Florentino no quería más sorpresas, y la orden era clara. Ninguna información debía salir de ese círculo, ni una palabra más. Pero es imposible contener por completo la naturaleza humana. En cualquier organización, y más en una tan gigantesca como el Real Madrid, la información fluye, se escapa, respira. Alguien siempre sabe algo, alguien siempre lo comenta, y alguien siempre lo interpreta mal. Y ese rumor microscópico, cuando sale a la superficie, puede convertirse en un tsunami. Por eso, aunque oficialmente todo estaba tranquilo, en realidad el club funcionaba como un reactor nuclear, aparentemente estable, pero con una energía latente que nadie se atrevía a tocar. Ancelotti, en sus días de descanso, lo pensaba con cierta ironía. Había dirigido a clubes en Italia, Inglaterra, Francia y Alemania, había lidiado con egos imposibles y presidentes temperamentales, pero nunca había sentido una atmósfera tan cargada. Aquí el problema no es ganar o perder, es quien controla la historia, comentó en confianza a un miembro de su staff. Y tenía razón, porque en el Madrid, más que los goles o los títulos, lo que se libra constantemente es una batalla por el relato del poder, del mérito, del liderazgo. Florentino, acostumbrado a moldear la narrativa del club con precisión quirúrgica, no soportaba que algo se le escapara. Para él, una filtración no era solo un acto de deslealtad. Era una afrenta a su dominio sobre el discurso. El Real Madrid, bajo su mando, no debía ser un club con grietas. Debía ser una institución perfecta, impenetrable, como una catedral de mármol. Y en una catedral, el eco de una sola voz disonante puede sonar como una blasfemia. Por eso, aunque los comunicados públicos se transmitían normalidad, dentro del club todos sabían que el presidente no había cerrado el tema. Había archivado la filtración. Sí, pero no la había olvidado. Cada nombre seguía apuntado en su cuaderno negro, junto a notas cortas, fechas, pequeños detalles que solo él comprendía. Nadie sabía si era paranoia o método, pero todos sabían que, llegado el momento, ese cuaderno hablaría. Mientras tanto, la rutina diaria se volvió casi ritual. Las reuniones con el cuerpo técnico eran puntuales, secas, con un guión invisible. Florentino hacía preguntas cortas y precisas. Ancelotti respondía con datos y gestos de calma. No había discusiones, ni reproches abiertos, pero la tensión se podía cortar con un pase filtrado. En cada encuentro, el presidente tomaba notas. Y esa libreta, siempre presente, se convirtió en un símbolo de autoridad silenciosa. Algunos bromeaban en voz baja diciendo que la libreta pesa más que el acta arbitral. Nadie lo decía en serio, pero nadie se reía tampoco. Los empleados del club comenzaron a desarrollar una especie de sexto sentido. Sabían cuando el presidente estaba en modo cordial y cuando era mejor no cruzarse en su camino. Bastaba un cambio en su tono de voz, una mirada que duraba medio segundo más de lo normal. Lo mismo ocurría con Ancelotti. Cuando se mostraba más silencioso de lo habitual, los jugadores entendían que algo se había hablado arriba.
algo que no debía mencionarse. Y es que lo más fascinante de este tipo de crisis no es el escándalo en sí, sino la coreografía que se forma después. Cada pieza del club se mueve con una mezcla de precaución y rutina, como si nada pasara, pero todos saben que algo está pasando. Se mantiene la apariencia, se cuida la imagen, se finge normalidad, porque el Real Madrid, más que un club, es una máquina de percepciones. Y en una máquina así, la estética del poder importa tanto como el poder mismo. Detrás de esa fachada impoluta, las conversaciones privadas se llenaban de frases incompletas, insinuaciones, silencios. Nadie decía las cosas de frente, pero todos las entendían. En una cena informal entre algunos empleados del club, uno de ellos soltó medio en broma: "Aquí no hace falta micrófono oculto, todos somos micrófonos ya". La frase, pronunciada entre risas contenidas, se extendió como una cita anónima que capturaba perfectamente el estado del club. Ancelotti, por su parte, había optado por una estrategia casi zen. En lugar de confrontar, observaba. En lugar de explicar, actuaba. Se enfocó en mantener el rendimiento del equipo, sabiendo que los resultados son la mejor defensa posible. Pero incluso él sabía que no bastaría, porque esta vez la batalla no era por puntos en la tabla, sino por poder en los pasillos. Y en los pasillos, Florentino siempre ha jugado de local. Cada rueda de prensa se volvió un ejercicio de precisión. Los periodistas lanzaban preguntas sutiles, buscando algún indicio de conflicto interno, pero Ancelotti respondía con frases medidas, elegantes, cargadas de diplomacia. «Todo va bien», decía. «Hay confianza mutua». Pero los que lo conocían sabían leer entre líneas. Su tono, su mirada, su manera de apartar un segundo los ojos antes de responder, delataban que no todo iba tan bien como decía. Los jugadores también aprendieron la lección. Las declaraciones se volvieron neutras, las redes sociales más controladas. Ninguno quería ser el próximo protagonista involuntario de una portada. Algunos borraron publicaciones antiguas, otros dejaron de seguir a ciertos periodistas. La paranoia, aunque nadie la nombrara, ya se había instalado. Y, mientras tanto, Florentino seguía asistiendo a los entrenamientos esporádicamente. No decía mucho. Observaba, analizaba, anotaba. Su figura, siempre elegante, imponía respeto incluso a los veteranos. En su mirada había algo más que autoridad. Había decepción. Y eso, en un hombre que ha levantado imperios y ha sobrevivido a todo tipo de crisis, es quizás lo más peligroso. Porque cuando el presidente del Real Madrid se siente decepcionado, el club entero lo sabe. No porque lo diga, sino porque lo transmite en el aire. Y en esos días, Madrid respiraba distinto. Los focos del Bernabéu brillaban igual, los trofeos seguían en sus vitrinas, los entrenamientos continuaban a la hora exacta. Pero el alma del club, esa energía invisible que impulsa cada victoria, parecía en pausa, como si todos estuvieran esperando algo. Y lo más inquietante de todo es que nadie sabía exactamente qué.